Bienvenidos a IA Educativa, un viaje que te va a encantar. La IA se las da de lista, pero inteligente eres tú, es la verdad. En tu blog, cuando hablas de que ese GPT que has hecho para las falacias y para las conversaciones, Sí. ¿lo utilizas con tus alumnos de filosofía? Sí, lo utilizo. Pero quiero decir, mi duda es, ¿tienen ellos cuenta de pago de ChatGPT? No, las cuentas de pago solo pueden crear asistentes los usuarios de pago y la pueden utilizar los usuarios también gratuitos. Lo que pasa es que están limitadas a unos 10, 12 interacciones y pasadas esas 12 interacciones les dice que dentro de 1 hora, 2 horas, pues que se conecten otra vez. Sí. Eso hace que los asistentes sean útiles durante un tiempo limitado, ¿no? Vale. Limitado. Es que creía que no se podía, con una cuenta gratuita, que no se podía acceder a un GPT personalizado. No. De hecho, esa fue una de las grandes cosas. Cuando yo empecé con los asistentes hace ya mucho tiempo y yo estaba ahí, digamos, cruzando los dedos para que realmente pudiera ser posible, porque eso lo convertía en una herramienta realmente potente para el alumnado. Los profesores crean y los alumnos utilizan, ¿no? Vale, gracias. Pero claro, tienes que pagarlo, ¿sabes? Y es la única manera de ponerse por delante de alguna manera y aprender, que es lo que nos está pasando a los que pagamos por esas herramientas, ¿no? Que ahora estamos pagando de alguna manera el ir de avanzadilla unos meses, porque tampoco supone, fíjate con lo rápido que todo esto, que supone unos meses prácticamente. El otro día, hace 2 días, ya los alumnos tenían posibilidad de acceder en sus ordenadores a la versión de Canva, del lienzo, de ChatGPT, con las cuentas gratuitas, que eso era impensable antes. Y eso lo convierte en una herramienta, pues, potente para que los alumnos editen documentos con ayuda de la IA en vivo. Entonces, en esas estamos. Esto va muy rápido todo y todos somos novatos, en cierto modo. Lo que pasa es que unos somos novatos de 3 meses antes y otros de 3 meses después. Ya está. Así estamos. Bueno, pues si queréis vamos a empezar y que se vayan uniendo otros compañeros. Mi idea era intentar voy a hacer una pequeña introducción que no va a durar más de 10 minutos para que veáis una cosa que me ha resultado muy interesante en estos días, desde ayer hasta hoy. Fíjate, estábamos hablando de meses, ahora voy a hablar de horas casi, ¿no? Y lo voy a poner como una pequeña introducción y luego me gustaría un poco lanzaros 2 preguntas, ¿no? Una es ¿qué hemos aprendido en estos 2 años? Cada uno de nosotros, porque cada uno venimos con nuestras mochilas, ¿no? Yo vengo con la mía, con mi perfil, ¿no? Porque todo el perfil que tuviéramos antes de aparecer la inteligencia artificial se ha colado en la inteligencia artificial, ¿no? Pues yo trabajaba con el visual thinking, trabajaba con el audiovisual, con el cine, pues todo eso ha influido luego en la forma en que yo tengo de concebir la inteligencia artificial. Clara venía de la gamificación y ahí evidentemente supongo que ya nos contará que ha influido mucho en ella, ¿no? O sea que, en cierto modo, la inteligencia artificial se amolda al traje que todos teníamos ya antes de que apareciera, ¿no? ¿Qué hemos aprendido, ¿no? Y luego, ¿qué nos queda por aprender? ¿Dónde vemos los retos que tenemos por delante? ¿Qué expectativas tenemos con la inteligencia artificial al futuro inmediato, ¿no? Inmediato o medio plazo? Y también las intuiciones que observamos a largo plazo, porque también oímos, olemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? Y eso también puede hacer un poquito, no que hagamos un poquito de pitonisos o pitonisas, pero sí de alguna forma que intuyamos qué es lo que nos gustaría que fuera la inteligencia artificial. Más la inteligencia artificial soñada, más que la inteligencia artificial, yo qué sé, pues una locura que es improbable que exista, ¿no? Y con esas preguntas tan sencillas me gustaría que cada uno pues, aportara algo a este especie de calidoscopio que podemos aportar cada uno desde nuestra experiencia. Antes de nada me gustaría compartir la pantalla porque creo que hay una cosilla que puede ser muy interesante y que me gustaría comentar, ¿vale? Voy a abrirlo aquí, a ver si lo veis. Un momento. ¿Lo veis, no? Sí. Sí, bien. Pues fijaros, lo que veis aquí es una cosa que salió hace un tiempo, que es el Google AI Studio, que ha sacado, desde que salió hace unos meses, ha implementado muchas más herramientas.
os voy a comentar una que me ha parecido muy interesante y que creo que de alguna manera viene a aportar lo que verdaderamente va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? En los próximos meses o años, ¿no? Y es que partimos de la base de que la inteligencia artificial generativa, que es a lo que yo, por lo menos a lo que yo me he dedicado, porque hay otros compañeros que trabajaban ya con inteligencia artificial en otros ámbitos, como el tema del audiovisual, el tema del streaming, o sea que la inteligencia artificial estaba ahí ya antes, o la robótica, ¿no? Pero me gustaría dedicarme solo a lo que es la inteligencia artificial generativa, que yo creo que es la que ha tenido un impacto real sobre el alumnado y sobre el profesorado, ¿no? En los últimos años. Fijaros, si yo le doy aquí a compartir pantalla y le pongo y comparto una imagen, he compartido adrede una imagen de un análisis sintáctico y otra de un ejercicio de química de mi hijo de segundo de bachillerato, ¿vale? Voy a compartir Claro. el análisis. Entiendo que has compartido Mira, ya está hablando conmigo, un ¿habéis análisis visto? sintáctico y un ejercicio de química de tu hijo de segundo de bachillerato. ¿Hay algo más que quieras compartir o preguntar sobre esto? Sí, mira, me gustaría, me alegra que hables en español porque antes me hablaste en inglés. Ya eso significa que me conoces. Mira, me gustaría que me hicieras el análisis sintáctico de esta oración, ¿vale? Primero, que analizaras las abreviaturas que aparecen en cada uno de los elementos y luego que me dijeras si el análisis sintáctico está hecho correctamente. Ya. Perfecto, puedo ayudarte con eso. Primero, las abreviaturas. N es núcleo, SVPV es sintagma verbal con predicado verbal, SNCD es sintagma nominal con complemento directo, OSS es objeto sin sintagma, PVO es predicativo y el símbolo phi indica un sujeto omitido. ¿Quieres que continúe o te parece suficiente? No, un poquito más, un poquito más. Dime si está bien hecha. Entendido, continúo entonces. En la oración la, hoy, cantar. La es un pronombre que funciona como complemento directo dentro del sintagma nominal. Hoy es el núcleo del predicado. Y cantar también funciona como nucleo dentro del sintagma verbal, además de ser un objeto sin sintagma, que es el complemento de hoy. En general, el análisis es correcto. Lo que sucede es que la inteligencia artificial parece que va encaminada a un modelo multimodal donde podamos integrar texto, audio e imagen, ¿vale? Vídeo, en un mismo entorno de aprendizaje. Aquí vemos un ejemplo de Google, que parece que Google no iba a sacar nada de esto. Pues ya lo ha sacado y es gratuito. Esto es gratuito, ¿eh? Pero es que no se queda aquí la cosa, sino que si ahora lo abrís desde el móvil y me voy al taller de automoción de grado superior de mi centro y le enseño un motor gripado, me puede decir cuál es el error que le pasa al motor, lo que le pasa al motor. Ahora bien, he hecho una prueba con el de química y se lo he dicho 2 veces y se ha equivocado. ¿Eso qué significa? Que tenemos que esperar. O sea, que por aquí van los tiros, pero los tiros son largos, tiros largos, ¿vale? Es decir, hay que esperar a que la máquina funcione mejor, aprenda mejor. Pero fijaros que sí hace un reconocimiento visual muy bueno, lo que el análisis falla todavía. Bien, eso significa que tenemos que probarla. Yo, por ejemplo, a los alumnos siempre les he recomendado que lo que hagan es utilizarla no para que les haga el ejercicio, sino para que les corrija una posible duda que tengan en el ejercicio. Entonces, así es muy probable que el alumno no se engañe tanto. ¿Por qué? Porque va a decir, pues lo tengo mal, ¿cómo voy a tenerlo mal? Y luego cuando lleguen a clase lo contrasten con el profesor. Oye, pues yo lo hice así, la inteligencia artificial me lo dijo así, ¿cuál es la versión del profesor? Es decir, que los alumnos siempre tengan la versión correcta, sean capaces de discriminar diferentes versiones y luego tengan la versión correcta. Siempre es muy importante que el alumno no utilice la inteligencia artificial como una herramienta meramente enciclopédica, es decir, que le pretenda solucionar un problema o algo que no sabe. No, sino que trabaje con él en el proceso de aprendizaje y sea capaz luego de testarlo con el profesor y el profesor acompañe ese proceso. Pero, ¿por qué os he puesto esto? Porque creo que por aquí van los tiros. Es decir, texto, imagen, vídeo van a ir unidas. Es muy probable que vayan unidas. Pero no van a ir unidas solo desde una actividad como la que acabamos de ver aquí, sino que probablemente con el tiempo sea capaz de integrarse con otras, aplicaciones.
concretas, ¿no? Y esto, por ejemplo, pues pueda ser capaz de llevarlo y grabarlo como yo lo estoy grabando aquí, meterlo en YouTube y compartirlo dentro de 3 horas. Es decir, esas actividades, esas acciones va a poder realizarlas, ¿no? Otra cosa que no he compartido aquí es que la aplicación esta puede también leer páginas web. Es decir, si yo ahora mismo hubiera compartido una presentación o un proyecto o un vídeo, lo hubiera analizado también, ¿vale? Eso la convierte en una herramienta muy potente para el aula. Es decir, que en el aula podamos hacer testeo en directo con ayuda de la inteligencia artificial, o que el alumno pueda con su móvil poner una pantalla o un vídeo de una actividad y poder en vivo hacer una evaluación de ella, ¿vale? O sea, por ahí van los tiros. Como digo, son tiros largos, no son tiros cortos. Tenemos que esperar, pero por ahí es por donde de alguna manera está barruntando el uso de la IA en el futuro, ¿no? En un futuro que probablemente no sea más de 1 año o 2, ¿no? Donde podamos utilizarla no solo a nivel multimodal, sino también tenerla como una herramienta que pueda ser compartida con aplicaciones determinadas, ¿vale? Que actúe o active aplicaciones determinadas y sea capaz de hacer cosas, ¿vale? Como proyectos, retos, etcétera, ¿vale? Por ahora era muy pasiva, porque nosotros le pedíamos algo y luego eso lo analizábamos y lo llevábamos al aula. Por ahora era así. Con ChatGPT era todo como muy, utilizo esta herramienta, luego utilizo la otra, luego utilizo la otra. Pues llegará un momento que no tengamos que utilizar 3 o 4 herramientas, sino que probablemente en una sola plataforma, como por ejemplo Google o Gemini, pues podamos perfectamente hacer una actividad de aula, ¿no? Creativa, donde el alumno la planifique o el profesor la planifique, le diga cómo se hace, la secuencie y la lleve a cabo. Y luego la presente en clase. Y luego la evaluamos, que es muy importante, ¿vale? Evaluarla. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque parece que muchas veces la inteligencia artificial es una cosa que hay que utilizarla así al libre albedrío, ¿no? Lo digo sobre todo, hombre, quizás que los que estáis aquí pues lo sabéis ya, pero es bueno que quienes nos escuchen pues me lo han preguntado algunas veces, ¿y esto cómo se evalúa o cómo se hace o qué es lo que habría que hacer con el alumno? Pues lo primero, aprenderlo tú, como profesor, probarlo, ¿no? Yo he probado esto, os lo he enseñado. Lo pruebas, lo evalúas, ves si funciona en el aula, vuelves otra vez a hacerlo y así hasta que dentro de 2 o 3 años pues tú realmente sepas que está funcionando bien en la inteligencia artificial y que no. Quien habla de inteligencia artificial habla también de gamificación, habla de visual thinking, habla de trabajo en equipo. Todo es evaluable con el tiempo, con ensayo-error y con mucha paciencia. Bueno, pues visto esto, que es una introducción por una cosa muy chula, ¿no? Que ya se puede utilizar y que yo animo a que la utilicéis con el móvil, porque con el móvil es más chulo todavía. Porque vas con el vídeo, donde quieras, y puedes ir pidiéndole cualquier cosa. Puedes pedirle, yo qué sé, qué catedral es esta, o yo qué sé, o te voy a enseñar aquí mi amigo que te va a contar una historia o un enigma. Resuélvelo. Es decir, que se pueden hacer cosas muy chulas de gamificación también, de juego interactivo, donde utilicemos esta herramienta como un complemento del proceso de trabajo, el proceso de aprendizaje, ¿no? Bueno, pues dicho esto, que quería simplemente que fuera una introducción, pero a la vez una presentación de una cosa nueva, que cada día surge una nueva, quiero que me contéis qué habéis aprendido en estos 2 años. Vamos a empezar por el pasado presente. Venga, a ver, ¿qué ha sido de vosotros con la IA en estos 2 años? ¿Qué habéis aprendido? 1, 2 cositas. Venga, que hayáis aprendido. Empiezo yo. Pues fijaros, yo lo que he aprendido, yo estoy dando la formación de ella además en mi universidad y yo estoy en educación superior, que es diferente totalmente en este sentido a llevarlo a un entorno educativo, porque claro, aquí ya no es solo que utilicen ChatGPT para una actividad concreta, sino que estamos hablando a lo mejor, yo en mi caso doy clases de máster, de un trabajo de fin de máster hecho con IA, ¿no? Donde no han hecho absolutamente nada a lo mejor y entonces, bueno, pues se tambalean la estructura de la institución, ¿no? Entonces, en este camino que yo me he chupado no sé cuántos 1000 cursos variados, yo estoy yéndome un poquito más a la parte ya más tecnológica, más de computación, por así decirlo, ¿no? Más de pensamiento computacional. Para empezar a trastearlo ya no solo a nivel, digamos, de usuario de a pie a través de prompts, sino poder crear otro tipo de artefactos un poco diferentes. Y lo que estoy viendo es que en entornos educativos pasa lo de siempre. Siempre llegamos tarde a todo, vamos muy lentos y seguimos en este nivel, cómo se hace un prompt, ¿no? Estamos todavía en este nivel y de hecho yo doy formación de esto y llevo 1 año entero dándola y me veo lo que me queda, ¿no? De años, pues igual que pasaba con la gamificación, ¿no? Que llevo 10 años y sigo haciendo lo mismo. Entonces, esto va muy despacito.
al mismo tiempo las herramientas, pues esto, ¿no? Yo más, yo soy la súper, yo hago esto y ahora, pues eso, ahora Google ha sacado esto, nosotros ha sacado lo de más allá y cada día tenemos un nuevo impacto como impresionante y que te deja un poco con la miel en los labios de lo que se puede hacer. Pero que sea aterrizable, si es verdad que todavía lo veo súper lejano, en entornos educativos, súper lejano. Mira, de hecho hoy me sorprendía que he conseguido ver el asistente virtual de Adobe, que es mucho mejor que ChatGPT, para eso, cosa concreta de Adobe, ¿no? Y estará basado seguramente en GPT igualmente, o sea que cada uno lo está entrenando a su modo. Y donde estoy viendo que es mucho más aplicable todo es que todas las herramientas o plataformas tecnológicas están poniendo su add-on, ¿no? Su complemento IA, y lo están personalizando para su herramienta y ahí sí que está resultando bastante eficaz y bastante útil, ¿no? Yo, por ejemplo, que ahora estoy mucho con temas de investigación, pues todas las aplicaciones que hay relacionadas con la investigación, pues ahí te ahorra tiempo infinito, ¿no? Tener una IA que te diga, haz un resumen de este paper, a ver si me interesa o no. Y si ya me interesa, me lo leeré. Pero para esas cosas es súper eficaz y sí que lo veo un apoyo. Y en este sentido lo que veo es que tenemos que considerarla un apoyo, un recurso, como antes íbamos a otra página, pero nunca un sustituto, ¿no? Porque yo sí que he tenido siempre este miedo de... claro, si yo ahora voy a pedir un ensayo y me lo hace la IA medianamente aceptable, aunque luego tengas que repetir 50 veces el prompt hasta que te haga una cosa mucho más personalizada, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que ya lo único que hago es scanning, ¿no? Repaso lo que ha hecho la IA, esto me gusta, esto no, lo pongo, pero esa faceta, ¿no? Esto que decíamos tú y yo, Ramón, de no es lo mismo coger una imagen que ponerte a dibujarla, ¿no? ¿No? Porque ahí te tienes que enfrentar a otro tipo de proceso cognitivo. Pues esto también está pasando con la IA si no conoces, digamos, si no eres consciente de cómo usar la IA, ¿no? Y yo creo que entonces nuestro objetivo ahora es enseñar sobre todo este principio ético a nivel académico también, ¿no? Y consciente de cómo se está utilizando este tipo de tecnología. El tema de la sostenibilidad, que es algo que siempre tenemos en la boca, pero que nunca hacemos nadie, ¿no? Esto es una cosa de cambio climático, sí, pero tal, ¿no? Entonces, yo creo que en este momento sí puede ser un punto de inflexión, porque sí que se ve, ¿no? Cómo este consumo, estos servidores de entrenamiento de IA, esto está consumiendo muchísima, está dejando mucha huella de carbono, mucho tema digital, y creo que es una oportunidad. Todos estos problemas que hemos ido arrastrando de otras cosas, la IA nos está dando la oportunidad para decir, bueno, pues ahora vamos a tomárnoslo en serio desde este punto de vista, ¿no? Y aprovechar, por supuesto, que nos facilita mucho las cosas a nivel burocrático, a nivel automatismos. Todo eso yo creo que es lo que vamos a ver mucho más invisible, pero lo vamos a vivir todos en las diferentes herramientas que utilizamos a nivel organizativo. Eso yo creo que se va a ver. Pero a nivel educativo de voy a usar, pues por ejemplo, este bot en el aula, yo creo que esta etapa estamos todavía un poco muy verdes, ¿no? Motivados como tú, que hacen el PT, que lo llevan a clase, pero esto no es lo habitual, no es lo que estoy, y no es una cosa difícil de hacer, es meterle un prompt, unas instrucciones, o sea, no es cuestión de no tengo la capacidad de hacerlo, es cuestión de que estamos a tantas cosas que esto es una cosa más que nos supone aprenderlo y que todavía le cuesta a la gente, ¿no? Yo creo que estamos un poco ahí. Claro. La parte productiva bien, pero lo otro, bueno. Yo creo que el ejemplo que has puesto del Visual Thinking es muy potente, porque cuando nosotros empezamos con el Visual Thinking, prácticamente el Visual Thinking no se utilizaba a nivel didáctico en el aula, ¿no? Y no sé, ¿qué hicimos primero? Pues la didáctica de subsuelo, ¿no? De guerrilla. Y es que la gente dibujara teniendo vergüenza. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial hay que hacer lo mismo. Tenemos que animar a los compañeros a compartir prompts malos. Es decir, a empezar a no tener vergüenza por hacerlo mal. ¿Por qué? Porque es la única manera... ¿Cuál es tu peor prompt? Claro, exactamente. Habría que animar a los compañeros a no tener vergüenza. ¿Por qué? Porque muchas veces los compañeros ven que algunos... Yo a veces incluso cometo errores en clase con los alumnos dibujando para que mis alumnos digan, pues solo sé dibujar yo mejor. Entonces llegan y lo dibujan. Pues con los adultos pasa algo peor todavía, porque el adulto tiene edad y eso pues le convierte en un vergonzoso innato, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que animemos a nuestros compañeros en los claustros, en los lugares donde estamos. Yo, por ejemplo, estoy dando pequeños mini talleres, me voy a las aulas en los ratos libres y doy un taller a los alumnos con los profesores allí delante.
Entonces, eso es muy útil porque la verdad es que me ayuda a mí a saber muy bien qué demandas tienen mis compañeros, sobre todo de FP, que desconozco mucho porque yo no soy de FP. Me ayuda muchísimo a conocer, ¿vale? Soy coordinador TIC, o sea, que lo ayudo un poquito en ello. Y también me ayuda a ver las cosas desde abajo. Porque cuando uno lleva muchos años haciendo esto, pues ¿qué pasa? Pues que se cree que todo el mundo tiene el mismo ritmo y lo aprende de la misma forma. Entonces, ser usuario de IA no es lo mismo que ser profesor de IA, ¿vale? Es decir, enseñar a otros en el camino. Y eso yo creo que los que estamos aquí, que tenemos un poquito de inquietud, pues tenemos que guiar a nuestros alumnos, guiar a nuestros compañeros en aquello que hemos aprendido, pero sin tener vergüenza. Sobre todo si empezamos, ¿vale? Entonces yo animo aquí a los que nos están escuchando a que intenten ser unos sinvergüenzas de la IA. Bueno, ¿quién más quiere compartir su experiencia de estos 2 años, su perfil, para qué lo ha utilizado, sus malos prompts? Quería comentaros 2 o 3 cosillas. Mira, nosotros desde nuestro portal educativo, Educahistoria, nos hemos centrado fundamentalmente en el tema de la IA y las ciencias sociales. Y trabajamos mucho dando cursos tanto para profesores como para alumnos, ¿no? Y sí que tengo algunas conclusiones por la experiencia que tenemos con los alumnos y con los profesores. En primer lugar, yo creo que la consecuencia más importante de estos años es que tenemos que aprender a aprender. Es decir, de la IA no tenemos ni puñetera idea y el problema es que como no hemos hecho ninguna formación reglada, vamos recibiendo inputs muy comerciales en general. Y entonces, ahora, si utilizáis TikTok, cada día sale un vídeo que dice, deja ya ChatGPT porque esta es la herramienta definitiva, ¿no? Olvídate de no sé qué. Primero tenemos que aprender cómo piensa la IA. O sea, no es exactamente un pensamiento humano. De hecho, uno de los follones que tienen ahora, OpenAI y Anthropic, es que están intentando que piense como los humanos y les cuesta mucho. Entonces, si yo sé lo que él puede hacer, sé que lo que le pido se lo tengo que pedir de una manera u otra, ¿no? Por ejemplo, todas están entrenadas para no decirte que no saben nunca. Por lo tanto, son amables. Tú le dices, por ejemplo, dime cuántos hospitales hay en Islandia a las 8 de la tarde abiertos. Y no lo sabe. Dice, bueno, pues Islandia es un gran país en donde hay muchos hospitales que puedes ver que están aquí, allí, allá. Y no te responde exactamente porque no tiene la información. Y cuando le preguntas, él están entrenados de una manera. Y como por primera vez en la historia, creo yo, la fuente de conocimiento más importante está en manos privadas, quiero decir que hasta ahora eran las universidades las que proveían el conocimiento oficial y ahora no sabemos cómo se entrena a ChatGPT, ni a Gemini, ni a ninguno de estos. Tienes que ir investigando, no hay cosas claras. Ramón, yo no sé si cuando tú haces los GPTs has encontrado un manual para hacer GPTs. Yo no he tenido que ensayo-error, y esto me falla, y esto no me falla, y esto... Entonces, porque son muy opacos. Entonces, lo primero que he sacado como conclusión es que tenemos que seguir aprendiendo. Y segunda cuestión, se produce otra cosa que en otros casos no se ha producido. Y es que los alumnos sí que la utilizan, antes que nosotros. Mal, pero la utilizan. Mientras que nuestros compañeros no la utilizan. Y se obsesionan en cosas absurdas. Por ejemplo, la mayoría de los profesores están preocupados porque no les copien con la IA. Y entonces les digo, pues si esto es tan sencillo como cuando le pides un ejercicio para los alumnos, que le pongas en el enunciado que no se pueda copiar con la IA. Y ya está. Y te hace ejercicios que no se pueden copiar. Claro, son ejercicios de reflexión, de planteamiento, digamos, los buenos ejercicios de toda la vida, ¿no? Entonces, hay que centrarse en ese, porque lo que sí que es verdad, y eso ya lo he visto a nivel profesional, porque nosotros que sí damos cursos, por ejemplo, para formación profesional y de aplicación específica para especialidades, por ejemplo, acabamos de hacer uno para construcción, otro para química, otro para estética, ¿no? Las empresas sí que lo están utilizando, porque para ellos sí que creo que han entendido una cosa fundamental, que es la palabra mágica en la IA, productividad. La palabra mágica es productividad. Más allá de que sea más inteligente o no, estoy acabando de escribir un artículo que le explico a los profesores
que pueden rebajar el 90% de su carga de basura, de su carga de papeleo, de su carga de tiempo burocrático. Nada más que por eso les vale la pena. Porque estamos tan enfrascados en eso que yo no sé a vosotros, pero yo me cuesta que un profesor me escriba una página. Porque está, digamos, que evaluaciones, que si programaciones, que si objetivos, que si... me cuesta mucho que piense. Porque lo más difícil para cualquier IA es decir lo que quieres. El ejemplo que ponemos siempre todos cuando damos cursos, ¿no? Si le digo que me explique la fotosíntesis, no es lo mismo que me la explique para universidad que me lo explique para primaria. Bueno, pues si no le digo lo que quiero, y la mayor parte de veces es que no le dices lo que quieres. No has perfilado una clase. No dices, mira, en esta clase tengo 3 tíos que son autistas, 2 que son recién llegados y tienen problemas con el idioma, etcétera, 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 ¿no? Todo eso es lo que más me cuesta explicar. Pero yo me he dedicado a la divulgación de esto desde el principio y tengo un montón de artículos, de ejercicios hechos, hecho gamificación, hecho de todo. Y lo que sí que os digo, la palabra mágica que para mí es productividad. Yo hago 3 veces más faena que hace 2 años. Yo me quedo con una cosa que has dicho, José Luis, que para mí es fundamental, quizás por el área en la que de origen, que mi área ya sabéis que es filosofía, que viene a ser algo así como el área de lengua, pero con palabras raras, ¿no? Digamos así. Pues insisto muchísimo a los compañeros y a los alumnos, porque en cierto modo somos iguales en ese sentido, ¿no? Y es que el uso de un buen prompt, el uso de la inteligencia artificial generativa, requiere una competencia lingüística alta. Es decir, si tú no tienes una buena competencia lingüística, es muy difícil que puedas utilizar de forma inteligente la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta que a la vez nos está exigiendo el utilizar, el mejorar la competencia lingüística de nuestros alumnos. ¿Vale? Es decir, que no hay ningún momento en la historia tan importante como este para mejorar la competencia lingüística. Porque si no, no van a saber interactuar con la máquina de forma inteligente, sino que lo van a hacer de forma pasiva. Vamos, lo que estoy diciendo sirve también para los audiovisuales, ¿eh? Si cuando un alumno ve una película o ve un vídeo o de TikTok o lo que sea, si lo ve de forma inteligente, va a sacar de ahí algo mucho mejor. Entonces, utilizar las herramientas de inteligencia artificial, las herramientas audiovisuales, cualquier tipo de código de lenguaje, para promover, para potenciar la competencia lingüística y no para hacerlo un enemigo de la competencia lingüística, a mí me parece fundamental. Yo cuando salió ChatGPT lo primero que me fijé es que podía ser una herramienta tremendamente versátil y creativa para que el alumno aumentara esa competencia lingüística, no para que le impidiera, ¿vale?, tener menos competencia lingüística. Es decir, lo que siempre hemos dicho, por ejemplo, con TikTok, ¿no? Pues en vez de utilizar TikTok de una forma no creativa, pues vamos a utilizarla de forma creativa, vamos a hacer microvídeos y vamos a hacer microvídeos con un esquema previamente establecido, un guión, una escenografía, etcétera, ¿no? Con lo cual ya estamos enseñando a nuestros alumnos. Con lo cual, muchas veces yo creo que esa perspectiva es muy importante aportarla a los compañeros, ¿vale? Que vean la inteligencia artificial como una ocasión para aumentar la competencia lingüística, que es lo que hemos exigido siempre antes de entrar en el mundo de la inteligencia artificial y ahora que ya la tenemos delante. Bueno, cuéntanos, Damarcus, bienvenido. Hola, ¿se me oye? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, preséntate, ¿quién eres tú? Cuéntanos. Buenas tardes a todos. Entiendo que aquí somos apasionados de lo mismo. Yo soy de la Torre AI o Damarcus Wolf, depende para la ocasión, y me dedico básicamente a la IA aplicada a la educación. Es mi hijo. Sí. Y quería comentar una pequeña cosa, si me permite, Ramón. Sí, claro. Mira, hablaba de una cosa que me parece brillante, que es lo de las competencias lingüísticas. Parece una tontería, pero no lo es. El tema es que, por casualidad de la vida, yo me dedico casi todos los días de mi vida a investigar cómo funcionan las IA generativas, en especial a ChatGPT, y exactamente entender qué competencias hay que explicar. Y no solo es eso, sino que cuando voy a las formaciones y lo hago, alucino con los debates que tenemos y cómo avanza todo y los debates que no tenemos. No digo aquí, sino en general.
Es decir, tú hablabas de la competencia lingüística como algo súper importante en los tiempos que corren, porque para utilizar las potentes herramientas que tenemos hay que comunicarse bien. Pues imagínate que te dijera que no solo es eso, sino que eso es la primera de 2 o 3 capas que hay que controlar para utilizar de forma más o menos correcta el prompting, que el meterle instrucciones a cualquier modelo grande de IA. ¿Qué pasa? Esto lo podemos llamar alfabetización digital, pero eso es un poco un cúmulo de todo, o podemos plantearlo como tú lo planteas. Yo creo que el principal problema que tenemos es, ¿entendemos qué es ChatGPT y cómo se utiliza? Parece una pregunta fácil y tonta. Cuando yo entendemos cómo es y cómo funciona, es que un coche entendemos cómo es y cómo funciona, las partes que tiene, el motor, y no hace falta ser experto, pero más o menos tenemos unas nociones mínimas de cómo funciona un vehículo a motor. Yo tengo la sensación que de cómo funciona, y lo digo yo, que no soy el más experto, pero que me lo miro, la gente que especialmente plantea debates totalistas de hay que hacer A o B, suele no tener ni idea de cómo funciona la arquitectura, de cuáles son los problemas. Es decir, el principal problema que tenemos ahora en las aulas no es el uso de ChatGPT, es la sustitución de ChatGPT como Google y el uso que hacen los alumnos para consultar información. Esa es mi percepción en las formaciones que doy. Que eso ya supone, digamos, como que todo avanza a una velocidad tan rápida que mientras tenemos ciertos debates, eso ya está ahí. Entonces, yo lo único que quería aportar, ya me encallo, es el hecho de que entendamos a grandes rasgos cómo funciona ChatGPT a la hora de entender las instrucciones y exactamente a un nivel súper básico, que es la programación del lenguaje natural, que es lo que tú hablabas de la parte del lenguaje, que es, digamos, la traductora humano-computadora que utiliza el modelo. Eso, por ejemplo, me parece súper básico que estuviéramos mirando lo pedagógico de cómo explicarlo a un alumno, cómo utilizarlo, cuál es la gramática que enseñamos de las instrucciones y todo esto. Y sin embargo yo me encuentro muy desgraciadamente que el debate que tengo es si pantallas sí o pantallas no. Que no niego que sea un debate importante ni me quiero meter en exceso, pero habría que centrarse un poquito más en el conocimiento de la herramienta, al menos un poquito. Dentro del modelo del TPACK, ¿no? Un poco la parte tecnológica, ¿no? Que creo que hablabais también de esas competencias. Bien. Y ya está. Antes de que Carlos nos comente ahora cómo ve el asunto, me gustaría decir una cosa práctica a partir de lo que has dicho. Mira, esta misma mañana mis alumnos de segundo de bachillerato planteaban al recibir las notas y muchos de ellos tenían suspenso historia, ¿vale? Porque decían que era mucha materia, no la entendían, era demasiado, lo veían como una especie de pasta de puré que no eran capaces de masticar, ¿no? Y claro, para masticar las cosas las tienes que dividir en partes, las tienes que separar, ¿no? Digo, pues mira, acaba de salir una herramienta gratuita de ChatGPT que es el lienzo. Y tú allí puedes perfectamente pasarle el PDF del liberalismo, ¿no? Yo qué sé, están viendo el liberalismo, están viendo, yo qué sé, cualquier periodo, la República, lo que sea, y de pronto tú puedes allí que te haga un guión, te haga un resumen, te conecte los diferentes personajes que hay allí, las diferentes épocas, te haga una cronología, un timeline, etcétera, y tú con eso luego lo vas a poder pegar y estudiar con ellos si quieres, ¿vale? De la forma que tú normalmente tengas de estudiar, porque cada uno tiene la suya. Y me cuesta muchísimo que los alumnos poco a poco se vayan entrando en una nueva gramática adaptada al método de estudio que tienen ellos, ¿de acuerdo? Pero hay que insistir, porque yo tengo la experiencia de que con mis alumnos de que si tú eso lo haces muchas veces y lo pruebas en tus clases de filosofía y luego les animas y les dices cómo se hace y pierdes un ratito diciéndoles cómo funciona la máquina, venga, y ahora tendrías que darle aquí, allá, hay que perder el tiempo, porque la única manera de avanzar es mostrar. No podemos decirle a los alumnos simplemente esto está aquí, hay que mostrárselo, tenemos que haberlo probado nosotros, ver lo difícil que es o lo fácil que es, ¿vale? Yo estoy siempre sobre lo práctico y sobre lo positivo, ¿vale? Creo que es muy importante eso. Lo digo sobre todo porque aquí seguramente que nos van a escuchar en diferido muchas personas que estén un poquito perdidas, ¿no? Muchos compañeros. Pues yo creo que es muy importante eso. Pruébalo tú, enséñaselo a los alumnos, equivócate con tus alumnos porque estamos aprendiendo juntos, ¿vale? Y seguramente que lo haremos cada vez mejor. Bueno, cuéntanos, Carlos.
Sí, bien, yo he llegado a la inteligencia artificial desde junio. Ni había abierto ChatGPT, había oído hablar de él, pero bueno, tampoco me había interesado porque estaba metido en otros proyectos. A partir de junio, cuando vi claro que iba a poder estar pocas semanas de vacaciones fuera de casa, dije, bueno, voy a entretenerme, voy a meterme con la inteligencia artificial. Y desde entonces, bueno, hice un máster, el más barato que encontré, pero me abrió las puertas. Luego yo iba aprendiendo por mi cuenta, iba escuchándos en el grupo de Telegram, etcétera, y leyendo artículos y mirando todo esto. Y me he centrado sobre todo en ChatGPT y creo que el truco está, bueno, el fin de la cuestión en saber formular bien los prompts. Yo creo que eso hay que saberlo, practicar, equivocarse, lo que decía es dar los malos, equivocarte, practicar, aprender, hacerte un esquema, ir guardándote los que te funcionan bien. Yo creo que eso es muy potente y la verdad que me gusta mucho porque me obliga a pensar mucho. El primer GPT que intenté hacer, solo he hecho 2 o 3, el primer GPT pues no lograba que me hiciera caso a unas instrucciones que yo entendía que estaban súper claras y no había manera de que funcionara. Luego fue cambiar una palabra en castellano, que era consulta o mira o analiza, no me acuerdo cuál era, para que mirara documentos que le estaba poniendo en conocimiento, ¿no? Entonces ese me llevó varios días de probar, de redactar de nuevo, de pensar, porque luego sí que me he dado cuenta, y esto salía en un artículo que pusieron hace poco, lo comentaban en el grupo de Telegram, estoy programando en español o en castellano. Según como de las órdenes, en el orden que le vaya dando las instrucciones, le estoy programando a ChatGPT para que haga las cosas. Y eso exige también pues, un proceso lógico muy potente. Y me tiene muy enganchado, porque me exige reflexión, pensar y todo esto. Sobre los profesores me he encontrado, tengo relación con bastantes profesores de facultades de España de educación, porque colaboro en distintos proyectos con ellos y los hay de todo tipo, que esto es, los menos son los que se han enganchado a la inteligencia artificial y están probando cosas como mandar ejercicios a los alumnos para que les ayude la inteligencia artificial, pero no sea copiar y pegar. Y los hay, y quizás sea el grupo más numeroso que les ha pillado todavía pensando no sé en qué y lo han prohibido en clase, lo prohíben a los alumnos directamente. Yo les decía, pero la universidad no se puede permitir este lujo, esta herramienta que va tan deprisa, ¿cómo no? La universidad no enseñas a tus alumnos unas nociones básicas para que lo utilicen y lo utilicen bien, porque se meten en ello y lo van a aprender y lo usarán mal, con lo cual no les estás haciendo, sobre todo a futuros profesores, que dentro de 3, 4 años van a estar dando clase, que los lleves mal preparados en esta herramienta que está desarrollándose tan rápido, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco mi experiencia. El profesor o los profesores que están intentando buscar actividades de geografía, del área de geografía, experiencias de tipo competencial o a preguntas, ejercicios de tipo competencial que ChatGPT no pueda solucionar, yo creo que tampoco han acertado mucho porque estaba haciendo 2 meses después las pruebas que ellos proponían y las respuestas que va dando ChatGPT, pues hombre, no son de 10, pero para un 6, un 7, para entendernos, no se va. Entonces es difícil, con lo cual esto planteará otro problema, ¿no? ¿Qué ejercicios mandamos a los chavales que los puedan hacer por su cuenta, que de verdad se les obligue a discurrir? Y esa es un poco mi experiencia. Yo estoy así ya muy centrado con los prompts que me tienen muy enganchado. Sí que he hecho alguna cosa de imagen y he probado distintas aplicaciones, pero bueno, como me suscribí a ChatGPT y al final, si quieres comprobar si van bien, la Notebook LM también me está gustando mucho para resumir, creo que antes lo decía alguien, de resumir artículos, que le puedes meter hasta 50 y cribar y preguntar y te da mucha información, te agiliza mucho la lectura de muchos textos. Y eso también me parece muy potente. Sí. Y vale. Es curioso porque en la narrativa que utiliza ChatGPT, ¿no? Existen 3 áreas de estudio que son muy compatibles para aprender a utilizar los prompts, ¿no? Para saber diseñar un prompt. Uno es el área de informática. Yo creo que los programadores son fundamentales y hay que enseñar programación a los niños desde muy chicos.
las matemáticas, que son fundamentales y que son parte también de la programación, o sea que estaríamos hablando de lo mismo, matemáticas y tecnología, ¿no? Y la otra es lengua y filosofía. Perdonad que me meta yo dentro del grupo, ¿no? Yo creo que la lógica aristotélica es fundamental para entender cómo funciona la inteligencia artificial generativa. De hecho, yo creo que Aristóteles fue el inventor de los prompts, ¿no? Inventó el silogismo, ¿sí? Entonces, tienes que saber, digamos, generar un flujo lógico de información y luego saber rellenar ese flujo lógico de sentido, ¿vale? Si no tiene sentido ni tiene esa lógica, pues realmente el prompt no funcionará. Entonces es muy importante que a nuestros alumnos les enseñemos lengua, les enseñemos programación, les enseñemos matemáticas y les enseñemos filosofía. Y de esa manera serán más inteligentes a la hora de utilizar la inteligencia artificial. Estoy convencido. Bueno, hay otro compañero que quería hablar por ahí. ¿Quién era? No estoy seguro. Bueno, yo quería deciros alguna cosa, si no quisiera acaparar, pero estamos hablando mucho de cuestiones técnicas, que está bien, pero yo creo que tenemos que meternos en cuestiones de qué hacer. O sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que el compañero hablaba de geografía, por ejemplo, y hoy en día se puede hacer prácticamente todo y yo creo que uno de los problemas más importantes que tenemos en la educación hoy en día, decidme si me equivoco, es la diversidad en las aulas. Es decir, que en aulas tanto de primaria como de secundaria, en la universidad no tanto, pero también tenemos una diversidad tal que es prácticamente imposible para un profesor normal abastecer a todos los niveles que tiene. Y muchas veces, por ejemplo, en el campo de la filosofía, los chavales tienen mucha falta de cosas conceptuales. No entienden conceptos abstractos. Entonces, la IA sí que nos puede ayudar en hacer niveles, en hacer ejercicios adaptados, y eso es fundamental. Por ejemplo, hablando de filosofía, acabo de hacer para una profesora de filosofía, porque yo también doy filosofía, una adaptación del mito de la caverna de Platón, que es muy conceptual, porque te cuenta siempre la historia de los prisioneros y tal, pero eso a ellos les suena adaptado a las redes sociales en la actualidad, para la cual los streamers son los sofistas y les responde en su lenguaje actual. Eso a nosotros como profesores nos costaría una eternidad. En cambio, con el GPT lo hago en 5 minutos. Y me preparo una clase de esa manera. Es una herramienta que nos permite hacer, mira, tengo unos chicos que les tengo que explicar la ley de la relatividad y no saben casi hablar, porque son inmigrantes de hace 2 meses que me han venido y chapurrean francés y su lengua y cómo lo hago. Para estas cosas que lo que hacemos es obviarlas, porque al final no nos da tiempo. El ChatGPT es una maravilla. El ChatGPT, estoy hablando de ChatGPT, pero estoy hablando de IA en general, ¿vale? Porque es que es otra cosa de las que me duele. Se venden ahora muchas plataformas, tipo Magic School y cosas así, que lo que son generalistas. Pero claro, la maravilla de la IA es la personalización, no que te vuelvan a dar recetas para todos, sino que quiero una receta para mi alumno de la derecha del banco. Y eso yo creo que es mucho de lo que tenemos que pensar ahora, en cómo aplicar eso, tanto en el sector de profesores como en el propio sector de alumnos. ¿Quién de nosotros va a hacerle a un alumno 30 prácticas de ortografía diarias porque no sabe escribir? Pues ChatGPT le puedes hacer un GPT que se las haga, que se las corrija y que le aconseje el que se equivoca, que son horas y horas y horas que nosotros no podemos dedicar. Me callo. José María o José Manuel, no sé. José María, José Manuel. Hola, ¿qué tal? José María. Cuéntanos, José. Pues nada, encantado de estar con vosotros y seguir aprendiendo con vosotros en ese grupo de Telegram, que la verdad es que acojona un poco, ¿no? Sobre todo cuando te pierdes un día y te encuentras con chorrocientos mensajes por leer. Pero la verdad es que es muy gratificante ver la cantidad de gente que nos ilusiona todo esto. Pues nada, yo comentar así alguna cosilla que habéis puesto sobre la mesa, ¿no? Y sí, estoy absolutamente de acuerdo con vosotros que el dominio del lenguaje es fundamental. Yo soy profesor de inglés de secundaria y, claro, yo adapto todo o intento adaptarlo todo a mi terreno, ¿no?
Sin duda alguna, el idioma es fundamental, ¿no? Y el dominio propio del idioma. También lo comentabais el otro día en el grupo, ¿no? Si metes basura en ChatGPT, en el prompt, en que sea, ¿qué vas a obtener? Pues vas a obtener basura, evidentemente, no te va a funcionar. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con vosotros que el dominio del idioma, sea el que sea, es fundamental para tener unos resultados óptimos. Y con respecto al profesorado, ¿no? Sí, yo también doy cursillo de formación sobre inteligencia artificial. Y mis compañeros no paran de preguntarme. Y sí es cierto que hay, yo veo como dos grandes grupos, ¿no? Aunque sea muy, muy gordo, pero que sí, hay dos grandes grupos en el que el profesorado que se niega a aprender, y le da exactamente igual que sea ChatGPT como que sea cualquier otra cosa, ¿no? Aquí el profesorado que no quiere aprender absolutamente nada, que está muy contento, no le muevas de su sitio, de sus apuntes, de sus historias, y que por supuesto ve en ChatGPT y en la inteligencia artificial un gran enemigo. ¿Por qué? Porque lo que intenta hacer es que evitar que sus alumnos copien, ¿no? Que es el gran monstruo, ¿no? Y su principal acercamiento hacia la inteligencia artificial es, oye, ¿hay algo que, por una parte, a mí me demuestre que este alumno me ha copiado? ¿O cómo puede evitar que lo haga, ¿no? Fundamentalmente eso. Y evidentemente no es otra cosa que ponerle puertas al campo. Eso está ahí, los alumnos lo utilizan y empezaron a utilizarlo antes que nosotros. Y también una parte del temor del profesorado, ¿no? No quiero utilizarlo porque mis alumnos seguramente conocen y saben utilizarlo mucho mejor que yo y por eso no me atrevo. Y era lo que tú estabas comentando, ¿no, Ramón? Que la gente, nosotros como profe somos aprendices, ¿no? Y eso significa que tenemos que equivocarnos. Y tenemos que equivocarnos y pegar unos batacazos impresionantes. Es la única forma de aprender, equivocarse y hacer el ridículo, ¿no? Que es lo que les digo yo a mis alumnos. Oye, para aprender inglés te tienes que equivocar y tienes que equivocar, si no aprendes, ¿no? Así que básicamente es eso, ¿no? Que el profesor que tiene reticencia a usar la inteligencia artificial es porque le tiene miedo, ¿no? Y por otra parte siempre hay un grupo de profesores súper animados, a la última, que le encanta, lo que sea, le encanta probar, le encanta equivocarse, y siempre piden por una parte algo que hemos comentado, que es la liberación de la carga de trabajo, que sea efectivo, que le deje tiempo, que automatice ciertas cosas y que le deje su tiempo para investigar, para innovar y para hacer ese tipo de cosas. Y fundamentalmente para potenciar la capacidad crítica del alumno, ¿no? Cómo aprovechar la inteligencia artificial para hacer que sus alumnos piensen de una forma crítica y no sea simplemente un logro y demás. En mi caso concreto, y es el único ejemplo que os voy a poner y no os aburro, ¿no? A mí me encanta la simulación de personajes, ¿no? Entonces yo lo adapto, es decir, si estamos viendo, pues no lo sé, de hacer las compras, ¿no? En un nivel muy básico, las compras, ¿no? Bueno, pues me puedo permitir el lujo de diseñar diferentes personajes, un carnicero, un pescadero, alguien, bueno, y los chavales interactúan, ¿no? Con lo cual ahí no hay nada de copia y pega, es, oye, vamos a ser creativos, vamos a meter más vocabulario, te voy a subir el nivel y voy a adaptarlo. Aquí el alumno que está un poco así, pues le vamos a hacer tal cosa y a aquel otro le vamos a hacer tal. Entonces, esa versatilidad me permite llegar a muchas cosas a la vez, cosa que antes sin inteligencia artificial yo no podría ni por asombro. Gracias. Muchas gracias, José. Iñaki, cuéntanos qué tal, qué gracias por venirte por aquí y de verte. Sí, a ver, comentaros, nada, porque mi experiencia es un poco distinta, ¿no? Encantado de ver a tantas caras conocidas, además. Yo he estado recientemente impartiendo un curso de formación a profesorado sobre iniciación a la investigación. Entonces, no es que lo hayamos prohibido que lo usen, sino que los hemos incitado a que usen distintas herramientas, bien específicas o bien generalistas. Y ha sido curiosa la experiencia, como ha habido gente que sí que lo ha aprovechado, ha podido utilizar pues Space y han utilizado para buscar referencias, han jugado con distintas herramientas de IA para ir refinando, pero curiosamente ha habido un par de ellos a los que les he pillado en fuera de juego y de hecho uno lo ha admitido porque andaba sin tiempo para hacer el trabajo final y trató de que ChatGPT se lo hiciese. Entonces se dio cuenta que le dije, perdona, todas las referencias que dan son inexistentes, no existen como tal. Busca esas referencias que me das a ver si tienen soporte bibliográfico. No tenía ninguna. Y entonces me contestó y me dice, ya me he dado cuenta para qué no lo puedo usar. O sea, he experimentado en mi propia piel lo que puede pasar con el alumnado. Es un poco una experiencia de un contexto distinto al que decís, otro tipo de alumnado,
Entonces, como ha comentado José María, sí que ha habido esas reticencias, gente que no se ha atrevido a hacer, gente que se ha lanzado y lo ha hecho, pero es que en esa invitación que decíamos, usa y cuéntanos cómo lo has hecho, y cuéntanos a los compañeros, ha habido gente que decía, no, yo prefiero seguir la vía tradicional y no usar esas herramientas que hoy en día y en investigación son auténticas cañas, como decís, desde resolver, de que te den propuestas de archivos no recientes, de que te hagan resúmenes de papers previamente a tener que leerte tropecientos y tal. Y bueno, es una experiencia curiosa y divertida. Por cierto, a mí el chat GPT, no sé por qué se empeñó en llamarme Rocío y en ponerme como una señora entre gallega y castellana, pero bueno, es una cosa que habrá que... Ya que digo que yo no soy Rocío, que soy Iñaki, pero bueno, es igual, me sigue llamando Rocío. Cosas. Bueno, antes de que Damarco nos cuente, nos quedan muy poquitos minutos, ¿vale? Porque ya sabéis que tenemos una horita solo, porque lo he conectado con Meet y no tengo la cuenta, ya sabéis, todo tienes que pagar, aquí tienes que pasar por caja en todo, premium, ¿no? Entonces, si se corta, ya sabéis que damos por concluido y luego yo ya lo subo y lo edito y ya está, y que lo vean los compañeros. Y ya en otra ocasión, pues os invito a otra y así vamos teniendo pequeños cafés y vamos contándonos un poquito qué tal ha ido la resaca de los polvorones. Bueno, cuéntanos, Damarcus. Voy a ir rápido, como los alumnos que se ponen los vídeos a velocidad por 2, así voy a ir. Entonces, primero quería decir que Carlos me parece que hace un planteamiento brillante, porque muchas veces aquí el tema está en que son problemas pedagógicos y no tecnológicos, y lo digo que me dedico a la parte tecnológica en el sentido de aquí lo primero que me preguntan todos los docentes cuando hago formaciones es cómo pillo a los alumnos con ChatGPT. En el fondo lo que está pasando es que hay que enseñarle a alumnos cosas que no sabemos. Como hay que enseñarle cosas que no sabemos, nos desconcertamos. ¿Qué habilidades tenemos como docentes? Muy fácil. Capacidad de raciocinio, sabemos que para aprender las cosas hay que buscar las fuentes correctas y dedicarle un tiempo, y eso es muchísimo más de lo que los alumnos normalmente hacen. ¿Qué pasa? A mí que copien o no copien, y ya sé que esto genera polémica, me da igual, el tema es copiar ¿para qué? Sobre los artículos de investigación, como también me ha pasado, si es que es muy fácil, hay artículos de millones de páginas que son basura de anexos sin valor añadido que no dicen nada, y otros que no llegan a la página y te aportan un montón porque te dan la información necesaria. Las inteligencias artificiales, las que ya existen, yo, las que toco, no hay respuestas o sea, no hay pregunta a la que respondas mal. Te lo digo, pero ya no es test de Turing. O sea, es otro nivel. Si probáis el O1, si probáis el Claude 3.5 Experimentals, o sea, hay miles de modelos que ya, por lo tanto, tecnológicamente ya es solo una cuestión de cómo le explicamos o le pedimos las cosas. Es un poquito más complicado, pero eso es. Entonces, yo para acabar y no enrollarme mucho, solo decir que para mí lo más importante es la cuestión pedagógica, eso es lo único que haría hincapié, vigilar si los alumnos copian o no, sin importarte si aprenden o no, o cómo, es preocupante y es una cosa que nos pasa. Y es lo que acaba pasando. Estos alumnos tienen la realidad que tengan, saldrán a su vida y su vida será tecnológica y estará llena de ellas. Y vamos a enseñarles haciendo ver que eso no va a pasar. Entonces la cuestión es cómo usamos las ideas generativas, en este caso ChatGPT, para que aprendan. No. Vosotros nunca habéis ido a un examen y os ha dicho el profesor, podéis copiar aquí y sacar los libros y ese es el examen más difícil. Pues tendría que ser algo así. Es decir, usa ChatGPT lo que quieras, pero yo, como sí sé cómo utilizarlo y cómo lo vas a utilizar tú, sabré cómo utilizarlo para pedagógicamente hacerte que tengas un aprendizaje significativo. El problema que tenemos es una previa. Como no sé cómo funciona, ¿cómo te voy a explicar a ti cómo funciona? Pero nunca olvidéis, os aseguro que hay un tema de pausa, de reflexión, de aprender un poco a la vieja usanza, que es una baza a favor, que es el hecho de, si no sé cómo funciona una cosa, voy a preguntarme por qué. No solo aprender a ensayo y error eterno, como hace mucho hoy. Entonces, la cuestión al final es, yo creo que volvería a la parte pedagógica. Y, por supuesto, ya para acabar, tiene toda la razón del mundo Ramón con lo de que la IA es la lógica aristotélica en la máxima expresión. Y ya está. Sí, yo creo que nos queda aquí, que está Alicia, que pertenece a un equipo de formación, ¿no? Formación del profesorado. Yo creo que el reto, y eso quizás lo deberíamos de dejar para una siguiente sesión, y es que
hasta ahora estábamos en la fase de enredar, de probar, ¿no? Cómo funciona la herramienta técnicamente, cómo hay que hablarle, cómo utilizarla en el aula, probar con algunas cosillas, etcétera. Muy bien, la mayoría de los profesores estamos en esa fase, ¿vale? Bien, pero una vez que ya los he utilizado pasamos a una siguiente fase, que es en la que yo por lo menos me encuentro, y creo que es la de cómo evaluar con IA, ¿vale? Cómo utilizar metodológicamente la inteligencia artificial generativa y cómo evaluarla, ¿vale? Evaluártela a ti como profesor y evaluarla a los alumnos. Esa es la siguiente fase y esa es en la que yo estoy, de alguna manera, metido. Y digo que estoy metido porque no ha dado tiempo a que ningún profesor sea experto en metodología y evaluación de IA generativa, porque hace 2 años que nació, la generativa, estoy hablando. Entonces, en 2 años nos ha dado tiempo para cacharrear, nos ha dado tiempo para probar, nos ha dado tiempo para todo esto, pero no nos ha dado más tiempo para establecer un plan de ataque, de cómo vamos a meter esa herramienta en nuestro plan en nuestra programación, en nuestra forma de evaluar, en nuestras metodologías. Estamos haciéndolo, ¿vale? Y hay ejemplos, yo soy mismo un ejemplo de ello, que lo estoy probando y lo estoy haciendo, pero reconozco que lo estoy haciendo desde hace poco. Es decir, requiere mucho más tiempo, requiere mucha más sabiduría, tiempo, ¿vale? Y por supuesto, yo la ventaja que tengo, y como tenemos algunos, es que tenemos una mochila detrás que nos acompaña, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces tenemos que intentar que los compañeros pasen del cacharreo a de pronto pasar a la siguiente fase, que sería cómo utilizarla realmente de forma inteligente en el aula, evaluarla, insertarla en nuestra forma de evaluar y nuestra forma de trabajar en el aula. Bienvenidos a IA Educativa, viaje que te va a encantar. La IA se las da de lista, pero inteligente eres tú, es la verdad.